Historia de Colombia. Ferdinand Vilar. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy continuamos con el audiolibro de Historia de Colombia en 10 capítulos, y en este capítulo 5 nos centraremos en uno de los momentos más decisivos de la historia del país, la independencia, desde los primeros levantamientos hasta la gran campaña libertadora que culminó en la Batalla de Boyacá, 1819. En este tramo, veremos la complejidad de los proyectos políticos que convivieron en aquellos años, las tensiones entre centralistas y federalistas, los intentos fallidos de unificación y la intervención decisiva de personajes como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y otros líderes que marcaron el rumbo de la emancipación. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de controversias, triunfos, fracasos y, sobre todo, un profundo anhelo de libertad que transformó para siempre el futuro de Colombia. 1. El contexto previo al grito de independencia, 20 de julio de 1810. Para adentrarnos en el proceso independentista, conviene recordar los cambios que sacudían a la monarquía española a comienzos del siglo XIX. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica, forzando la abdicación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII, imponiendo a José Bonaparte, hermano de Napoleón, en el trono español. La península se sumió en la confusión, y la soberanía quedó en entredicho mientras el pueblo español libraba una guerra contra la ocupación francesa. En ese contexto, las colonias americanas, que hasta entonces habían obedecido a la autoridad del rey en Madrid, se encontraron con un vacío de poder y, en algunos casos, se declararon leales a Fernando VII, prisionero en Francia. En Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo Reino de Granada, reinaba una tensa calma. Después de las protestas y movimientos preindependentistas de finales del siglo XVIII, como la rebelión de los comuneros de 1781, muchos criollos habían adquirido una creciente conciencia política. Algunos exigían mayor autonomía administrativa, mientras que otros concebían la posibilidad de separarse definitivamente de la corona española. Sin embargo, no existía todavía un proyecto homogéneo de independencia, pues las lealtades y los intereses variaban según la región y la clase social. Uno de los catalizadores de los hechos de 1810 fue la noticia de que, en otras ciudades hispanoamericanas, se estaban formando juntas de gobierno en nombre de Fernando VII y en defensa de sus derechos legítimos, negándose a reconocer a José Bonaparte. Estos acontecimientos alentaron a ciertos grupos de criollos y notables en Santa Fe de Bogotá a pensar en constituir una junta local que tomara control del gobierno, en vista de la incertidumbre en la península. Lo que nadie preveía era la chispa que encendería el 20 de julio. 2. El grito de independencia, 20 de julio de 1810. Contexto, protagonistas y controversias. El 20 de julio de 1810 se convirtió en una fecha simbólica para la historia de Colombia. Según la versión más popular, todo comenzó con el famoso florero de Llorente, un altercado aparentemente trivial en la tienda del español Joaquín González Llorente, donde criollos como Francisco José de Caldas, Camilo Torres Tenorio y otros supuestamente buscaban prestarle un florero para decorar una recepción en honor al comisario real. Al negarse Llorente, se desencadenó una acalorada discusión que escaló rápidamente, congregando a la muchedumbre en las calles. Ese suceso sirvió de pretexto para que los criollos radicales promovieran la formación de una junta de gobierno y exigieran la convocatoria de un cabildo abierto. La veracidad de esta anécdota ha sido debatida por historiadores modernos, quienes sostienen que el florero no fue sino una escenificación deliberada para generar un enfrentamiento y así forzar las circunstancias para romper con el poder virreinal. Cualquiera que haya sido el detonante real,
lo cierto es que el 20 de julio marcó el inicio de un periodo de fervor revolucionario, al grito de «¡Viva el Rey!», abajo el mal gobierno. Muchos habitantes de Santa Fe respaldaron la idea de establecer un nuevo órgano de poder criollo, separando, de facto, la autoridad del virrey Amari Borbón. Aquella jornada estuvo repleta de tensiones. Mientras unos clamaban por la independencia total, otros preferían la autonomía, bajo el amparo nominal de Fernando VII. En las reuniones del Cabildo, se acordó formar una Junta Suprema que gobernara en nombre del rey cautivo, al tiempo que se limitaba la injerencia de los peninsulares en los asuntos locales. Si bien el 20 de julio no supuso una ruptura tajante con España, sí representó un hito que encendió la llama del independentismo en el nuevo Reino de Granada. Poco a poco, diversas ciudades del territorio comenzaron a constituir juntas similares, alegando su derecho a gobernarse mientras Fernando VII no pudiera hacerlo. 3. La Patria Boba, 1810 a 1816. Rivalidades internas, federalismo vs centralismo y dificultades organizativas. El periodo que siguió al 20 de julio de 1810 hasta 1816 ha sido denominado por los historiadores como la Patria Boba, un nombre que ilustra la enorme inestabilidad y los conflictos intestinos que caracterizaron esos años. En lugar de unificar los esfuerzos para conformar una república sólida o un reino independiente cohesionado, las provincias del nuevo Reino de Granada adoptaron posturas divergentes. Algunas proclamaron su propia autonomía, otras siguieron la idea de un sistema federal, al estilo de las recién creadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, y un tercer grupo impulsaba el centralismo, con Santa Fe de Bogotá como eje político. Esta fragmentación respondía a múltiples causas. Por un lado, las élites criollas temían perder su influencia si se instauraba un poder central fuerte, y por otro, existían choques ideológicos acerca de cuál debía ser el modelo de gobierno: una federación de provincias con competencias amplias, un Estado centralizado que garantizara la unidad frente a la amenaza realista. Para colmo, los peninsulares y criollos leales a la monarquía conspiraban para devolver el poder virreinal al territorio, alimentando la inestabilidad. Figuras como Camilo Torres Tenorio, quien redactó el Memorial de Agravios, defendían la idea de una nueva Granada unida, oponiéndose a la fragmentación. Mientras tanto, Antonio Nariño, ferviente centralista y traductor de los derechos del hombre y del ciudadano, abogaba por una autoridad única capaz de enfrentar los retos externos. Las tensiones se intensificaron cuando ciertos territorios se declararon independientes no solo de España, sino también del gobierno bogotano, lo que impedía una acción conjunta frente a la reacción monárquica. Este caos político facilitó que los realistas, partidarios de la corona, aprovecharan la coyuntura para reorganizar sus fuerzas. Desde la provincia de Popayán, los gobiernos leales a Fernando VII comenzaron a recibir apoyo de otras regiones y, en algunos casos, de la corona española, que, tras la restauración de Fernando VII en 1814, buscaba recuperar el control de sus dominios ultramarinos. Así, la Patria Boba llegó a un punto de quiebre en 1816, cuando el general español Pablo Morillo desembarcó con un poderoso ejército para sofocar la rebeldía neogranadina y reinstaurar el orden colonial. 4. El terror y la reconquista española, 1816 a 1819. La llegada de Pablo Morillo, conocido como el pacificador, trajo una ola de represión que sorprendió a los criollos divididos. Las fuerzas realistas ocuparon gran parte del territorio sin encontrar una resistencia unificada. Morillo estableció tribunales de guerra y ejecutó a varios líderes patriotas, incluyendo a Camilo Torres y a Jorge Tadeo Lozano, en una etapa de terror que buscaba escarmentar a los insurrectos. Mientras tanto, Antonio Nariño fue apresado y enviado a prisión en España, y otros patriotas huyeron hacia los llanos orientales o se refugiaron en territorios de difícil acceso. En este contexto sombrío es donde empieza a destacar la figura de Simón Bolívar, un militar y político venezolano que, tras la caída de la Primera República de Venezuela, se exilió en varias ocasiones, pero no renunció a su proyecto emancipador. Bolívar emprendió campañas en distintas regiones, contando con la ayuda de patriotas locales y del exterior,
incluyendo voluntarios británicos y de otras nacionalidades que se unieron a la causa americana. También recibió apoyo crucial de Haití, primer país latinoamericano independiente, cuya ayuda se vinculaba al ideal antiesclavista de la isla. Mientras la represión monárquica seguía su curso en el nuevo Reino de Granada, Bolívar entendió que la unificación de fuerzas patriotas venezolanas y neogranadinas era esencial para triunfar. De esta convicción nacería la idea de la Campaña Libertadora, un plan audaz que implicaba atravesar los Andes con un ejército relativamente pequeño, pero decidido a sorprender a los realistas en un momento de menor presencia militar. 5. Gran Campaña de Bolívar y la Batalla de Boyacá, 1819. La Gran Campaña Libertadora comenzó a gestarse a inicios de 1819, cuando Bolívar y sus tropas cruzaron los llanos venezolanos y se internaron en la cordillera oriental, confiando en que el factor sorpresa y la valentía de sus soldados compensarían su inferioridad numérica frente a las fuerzas realistas. Fue una travesía épica. Las condiciones climáticas y la topografía hacían el recorrido extremadamente difícil, con pasos montañosos cubiertos de nieve y ríos crecidos que ponían a prueba la moral y la resistencia de la tropa. Muchos soldados y caballos perecieron en el trayecto, pero la convicción de liberar el nuevo Reino de Granada, y posteriormente Venezuela, mantenía el ánimo. Uno de los enfrentamientos más famosos de esta campaña ocurrió en el Pantano de Vargas, 25 de julio de 1819, donde los patriotas lograron una victoria estratégica frente a un ejército realista que esperaba detenerlos antes de llegar a Tunja. El coronel Juan José Rondón, con apenas 14 lanceros, cargó contra las líneas enemigas en un acto de temeridad que se convirtió en leyenda. Este suceso dio al ejército patriota la oportunidad de continuar su avance hacia Boyacá y cortar la retirada de las fuerzas realistas que protegían Santa Fe de Bogotá. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, es el evento culminante de esta campaña. Ubicada en un puente cercano a Tunja, se desarrolló una acción decisiva en la que los patriotas sorprendieron al ejército realista, mucho menos numeroso y mal posicionado. Con un despliegue táctico efectivo y el empuje de los soldados criollos y llaneros, Bolívar obtuvo una victoria rotunda que selló el destino de Santa Fe de Bogotá. Cuando la noticia de la derrota llegó a la capital, las autoridades realistas huyeron, y Bolívar entró triunfante, recibiendo el respaldo de gran parte de la población. En pocos días, los patriotas consolidaron el control de la ciudad, marcando el inicio de la liberación definitiva del territorio neogranadino. 6. El papel de la ayuda externa y las estrategias militares. La ayuda externa fue un factor crucial en esta fase. Además del apoyo haitiano en armas y logística, hubo la participación de la Legión Británica, un contingente de voluntarios que acudieron a la gesta independentista motivados por el liberalismo y el espíritu aventurero. Estas tropas europeas, con mayor formación militar, reforzaron las filas patriotas y aportaron experiencia en combate y disciplina. Del mismo modo, la colaboración entre tropas venezolanas y neogranadinas, previamente fragmentadas por rivalidades regionales, demostró que la unión de fuerzas era la clave para enfrentar al Imperio español. En cuanto a las estrategias militares, Bolívar y sus oficiales supieron aprovechar la orografía andina y la movilidad de la caballería llanera, evitando embates frontales cuando no contaban con superioridad numérica. Se valieron de maniobras de distracción, cruces inesperados y la sorpresa como elementos decisivos. A este repertorio táctico se sumó la motivación ideológica. Muchos soldados, especialmente mestizos y sectores populares, se sentían liberados de un régimen que asociaban con el abuso, la discriminación y los altos impuestos. Si bien la realidad política posterior distaría de ser plenamente equitativa, el discurso de la libertad y la república jugó un papel movilizador en medio de la guerra. 7. Conclusiones de la etapa independentista, 1810 a 1819. La victoria en Boyacá no solo aseguró la emancipación del nuevo Reino de Granada, sino que fue el preludio de campañas posteriores que se extenderían a Venezuela, Ecuador y Perú, dirigidas por Bolívar y otros jefes patriotas como José de San Martín y Antonio José de Sucre. Sin embargo,
Es importante resaltar que la independencia no fue el fruto de un solo acto heroico, sino de un largo proceso lleno de conflictos internos, altibajos y contradicciones. El periodo de la Patria Boba mostró la fragilidad de un pueblo que no lograba unirse bajo un proyecto común. La reconquista de Pablo Morillo subrayó la fuerza de la reacción española cuando había oportunidad de aprovechar las divisiones patriotas. Y la campaña libertadora, finalmente, confirmó que la unidad y la estrategia eran esenciales para ganar la guerra. El 10 de agosto de 1819, poco después de la batalla de Boyacá, se instaló en Santa Fe el llamado Congreso de Angostura. En realidad, la primera sesión fue en febrero de ese año, en Angostura, Venezuela, y comenzó a idearse la constitución de lo que se llamaría la Gran Colombia, un proyecto bolivariano que aspiraba a unificar los territorios del norte de Suramérica en una sola nación. Este gran sueño político se enfrentaría pronto a nuevos desafíos, pues los regionalismos y las diferencias ideológicas no tardarían en generar fracturas. Pero esa parte de la historia será nuestro tema central en el próximo capítulo. 8. Cierre y anticipación del próximo capítulo. A lo largo de este capítulo 5, hemos recorrido el proceso de independencia en Colombia desde los primeros levantamientos de 1810 hasta la batalla de Boyacá en 1819. Entre los puntos clave que podemos resaltar: 1. El 20 de julio de 1810 y su simbolismo, a pesar de las controversias sobre el florero de Llorente. 2. La Patria Boba, 1810 a 1816, marcada por la división interna entre federalistas y centralistas, lo cual facilitó la reconquista española. 3. La llegada de Pablo Morillo y la etapa de terror que desencadenó un repliegue de los patriotas. 4. La gran campaña libertadora de 1819, liderada por Simón Bolívar, que culminó en la batalla de Boyacá y selló la emancipación definitiva del nuevo Reino de Granada. 5. El apoyo externo, Haití, Legión Británica, y la estrategia militar aprovechando la unión de fuerzas venezolanas y neogranadinas. 6. El inicio de la conformación de la Gran Colombia, un proyecto bolivariano que marcaría el siguiente periodo de la historia colombiana. En el capítulo 6, profundizaremos justamente en ese sueño de la Gran Colombia, sus ideales y el rápido desencanto que llevó a la disolución de esta gran república en pocos años. Veremos el papel de Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez y otras figuras clave, así como las diferencias regionales que obstaculizaron la consolidación de una nación unificada. ¿Te interesa saber por qué el gran proyecto bolivariano no sobrevivió más allá de la década de 1830? No te pierdas el siguiente episodio. Como siempre, te invitamos a suscribirte y a dejar tus comentarios con respeto. Si tienes anécdotas familiares, hallazgos históricos o datos que complementen este relato, compártelos. Nuestra meta es construir una amplia base audiodocumental que recoja la pluralidad de visiones sobre la historia de Colombia y, en general, de la humanidad. Hasta el próximo capítulo.